y la persona más importante en este lugar. Todo lo que hacemos, todo lo que planificamos es por Jesús. No hay ningún otro motivo ni objetivo. Jesús es la persona más importante en este lugar. Y cada uno de los presentes debe enfocarse en esa verdad. Si usted vino a buscar a Jesús, usted encuentra a Jesús en el lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Aleluya. Apláudanos en esta hora. Aleluya. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 2, versículo 1, reza la letra de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Esto va con referencia a esta palabra que hemos leído. Y quiero hacer énfasis en la palabra edicto. Vean conmigo, edicto. ¿Qué es un edicto? Un edicto es un anuncio con carácter de obligatoriedad y vinculante que emana de una corte imperial, de una presidencia, de un gobernante, sin necesidad de ser sometido a un órgano o congreso legislativo. Eso es un edicto. Lo que hoy nosotros en términos utilizados llamamos decreto de un rey o presidente. En las Sagradas Escrituras encontramos a través de la historia bíblica que en varias épocas se hicieron edictos. Y leyendo el tema de los edictos de la Biblia, me encontré con un edicto muy curioso que dio el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando él toma su reinado y le mete la lupa al sistema levítico sacerdotal y comienza a ver la parte de la ley mosaica, él encuentra que los sacerdotes se habían ido a trabajar en el campo. Encuentra que había una situación degradante en la parte económica, que era la forma como sostener al ministerio levítico que Dios había establecido,
como las primicias, ofrendas, los diezmos, y eso realmente era un total caos. Y el rey entonces decide, por medio de un edicto o decreto, tremendo esto, ordenar que todo el pueblo trajera sus primicias, trajeran sus ofrendas, trajeran sus diezmos, para activar el sistema levítico sacerdotal y que los sacerdotes retornaran a los campos y se incorporaran a sus labores sacerdotales. Esta historia te la consigue en Segunda de Crónicas, y vamos a leer acá Segunda de Crónicas, capítulo 31, que dice así la palabra del Señor. Verso 2. Arregló Ezequías la instrucción de los sacerdotes y de los levitas conforme a su turno, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de la puerta de los atrios de Jehová. El rey constituyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nueva luna y fiesta solemne, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Y en vez del cero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Es decir, que tuvieron 4 meses amontonando esto. Cuando Ezequías, los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadón le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Es decir, pero llama la atención que si algo que Dios establece en su palabra y que el pueblo determina no cumplir ese mandamiento, y tiene que venir un rey a decretarlo, que se activa en el sistema. Es lo que me llama la atención. Cuando nosotros no estamos en capacidad de obedecer lo que Dios dice, y que tiene que entonces, a través de un hombre, a través de un decreto, o a través de un sistema de coacción, o a través de un sistema de manipulación, o a través de un sistema de psicosocial de manipulación de las masas, tiene que llevar a la gente a tener que cumplir su compromiso que está en la palabra. Es un sistema decadente realmente. Cuando el creyente de un lado y le teme más el hombre, le teme más el decreto de los hombres que la palabra del Señor. A eso me refiero realmente este edicto del rey. Y solo hago mención de esto. No es el tema que quiero hablar de ofrenda ni nada de esto, pero es un tema reflexivo realmente. Un tema reflexivo. Porque si el presidente de la República de Venezuela decretara el día hoy domingo en la tarde, a partir de hoy, todas las iglesias a nivel de la nación, todo creyente deben llevar a la iglesia sus ofrendas, sus bienes. Eso está realmente tremendo.
Si el presidente no tiene que decretar absolutamente nada de eso. No tiene que hacerlo. Y no nos extraña que lo haga el Señor, porque estamos nosotros entrando en un proceso próximo electoral. Y vemos que últimamente ha habido un acercamiento del gobierno hacia la iglesia, porque ha entendido que la iglesia cristiana en Venezuela está una gran masa de personas que ellos no la miran como entes espirituales, ellos lo miran como entes devotos que pueden representar para ellos una victoria realmente. Y por ese motivo se ha inventado ahora la iglesia bien equipada por el Señor. Se ha inventado ahora donde el gobierno va a darle a la iglesia para comprar sus sillas, comprar sus aires, comprar cerámica. Hermano, la iglesia del Señor históricamente nunca ha dependido de un edicto real para sostenerse a la voz del nombre del Señor. Nunca se ha acontecido. Desde su nacimiento ha sido la pasión y la carga de su feligresía que ha entendido a la voz del nombre del Señor y que por gratitud y por obediencia trae a la casa de Dios, trae al alfolí lo que el Señor ya ha establecido en su palabra, ¿no, Señor? No tiene que un decreto prudencial, no tiene que un pastor usar mecanismos de extorsión o manipulación, no, esto es algo espontáneo, de todo corazón agradecido, no es algo obligado, es algo realmente espontáneo en obediencia a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Fuerte aplauso a Cristo de la gloria. Siguiendo con el tema de los edictos, encontramos en la Biblia que el rey Asuero, también conocido como Jerjes o Artajerjes, era hijo del rey Darío. Él, influenciado por un hombre llamado Amán, él llegó y firmaron un edicto antisemita, es decir, odio hacia el judío, para que mataran a todos los judíos que había en el reino de Asuero, un rey que gobernó hasta la India y estuvo gobernando sobre 127 provincias y tenía una gran influencia. Y él firmó edicto para matar a todos los judíos, mujeres, niños, y que todos sus bienes fuesen expropiados. Pero encontramos entonces que un edicto tiene ciertas características. En el capítulo 3 del libro de Esther, en el versículo 13, dice la letra de la siguiente manera: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Un decreto tiene fecha, y aquí la fecha está escrita, que es el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar en el calendario judío. Los judíos tienen un calendario diferente al nuestro. Ellos se llevan por la fase lunar, que son 354 días. Nosotros nos llevamos por las fases del sol, que son 365 días. Pero los judíos, cada 2 o 3 años, le añaden a su calendario un segundo Adar, es decir, un mes adicional, porque los meses judíos son de 29 y 30 días, no tienen 31. Entonces, para complementar y poder entonces estar en concordancia con el calendario solar, ellos añaden el segundo Adar, que está ubicado entre febrero y marzo
ya que los meses judíos agarran 15 días de un mes y 15 días del otro para completar los 30 o 29 días. Ahora bien, tiene fecha los decretos. Este decreto también tenía objetivo. ¿Qué era el objetivo? Matar, destruir a todos los judíos. Pero me llama la atención también en el 3:15, dice la palabra, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ahí mismo en el libro de Esther, en su capítulo 8, verso 10, gloria al Señor, dice, o el 14, mejor dicho, dice los correos, pues montado en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Es decir, que los correos salieron velozmente, caballos que eran caballos preparados de carrera con una alta velocidad para recorrer a cierta provincia y llegar a tiempo y poder leer públicamente en plaza el edicto del rey. También había algo que los edictos, como eran diferentes provincias, cada edicto iba en el lenguaje, en el idioma de ese territorio como tal. De manera de que no podía quedar nadie fuera del edicto, no podía quedar nadie de fuera del cumplimiento de esto, porque un decreto realmente no logra incluir a nadie, todos están incluidos para que todos pudiesen cumplir con el edicto decreto. Siguiendo en la Biblia los decretos, encontramos también que quiero mencionar solamente el decreto o edicto del rey Nabucodonosor. Este edicto consistía en la interpretación del sueño del rey. El rey tuvo un sueño y llamó a un grupo de hombres para que interpretaran el sueño del rey. Pero cuando llegaron los magos, los agoreros, y le preguntaron, rey, dígame qué yo soñó, dijo, no, ustedes me van a decir qué fue lo que yo soñé. Tremendo, le puso difícil. ¿Qué fue lo que yo soñé? Y me lo van a interpretar. Obviamente, o si no, todos van a morir. Y eso fue algo, ninguno de estos hombres pudieron realmente saber lo que soñó el rey. Pero Daniel, cuando se enteró del decreto, Daniel dijo, yo voy a interpretar lo que el rey, voy a interpretar lo que el rey soñó. Deben simplemente unos días. Y comenzó Daniel con sus amigos a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Y Dios entonces le bajó en visión a Daniel el sueño del rey y su interpretación. Alabado sea el nombre del Señor. De esta manera, el edicto del rey fue anulado, no pudo ejecutarse, porque Daniel realmente dio la victoria a Daniel en ese entonces. También hay otro edicto del rey de Nabucodonosor, que mandaron a hacer una estatua, y el que adorara a otro Dios en el lapso de 30 días iba a ser lanzado a un pozo de leones. Y esto era una trampa que hicieron los sátrapas, los capitanes, los gobernadores, para que Daniel fuese muerto, porque ellos sabían que Daniel era un hombre que adoraba a Dios. Y cuando sacaron el edicto, Daniel lo hizo a propósito, abrió la ventana del palacio a la vista de todo el público, que todo el mundo lo viera, levantaba sus manos 3 veces al día y adoraba al Señor. Estos hombres llevaron a Daniel al rey, y finalmente Daniel termina en un pozo de los leones. Y cuando lanzaron al pozo de los leones a Daniel, Dios hizo algo extraordinario, la voz del nombre del Señor. Dios no solamente logró anular el decreto del rey, sino también tapó la boca de los leones, la voz del nombre del Señor. Y cuando tú tratas, iglesia, de cumplir la palabra de Dios, cuando tú tratas realmente de honrar a Dios con tu conducta, con tu hecho, aunque te lancen en el pozo de los leones, Dios dará tu defensa, no será devorado la voz del nombre del Señor, y Dios te concederá la victoria.
En el texto que me ocupo al inicio, en los tiempos de Jesús fue el rey Augusto César, el primer rey del Imperio Romano, que él lanzó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Este edicto tenía dos objetivos, este edicto. Número uno, ver cuántos jóvenes había para reclutamiento, para él comenzar a preparar jóvenes para la guerra y jóvenes para prepararlo y enviarlo a diferentes jurisdicciones romanas. El otro objetivo era colocar un impuesto y el rey quería sacar la cuenta, ver cuántas personas había en su imperio y cuánto impuesto podía colocar y cuánto podía recaudar él anualmente, para entonces él poder administrar y dirigir la parte económica del imperio. Pero lo que quiero decir, que dice que todo el mundo fuera empadronado. Nadie puede quedar fuera de este decreto. Todo tenía que ser incluido realmente. Pero yo me encuentro en la Biblia con un decreto de un rey, donde la gente se ha hecho la vista gorda. Encuentro en la Biblia un decreto donde el que lo quería cumplir lo cumplía. Encuentro en la Biblia un decreto realmente dado por un rey, donde muchos no le han hecho caso al rey, donde muchos no le ha importado. Y ciertamente el decreto de ese rey aparece en la Sagrada Escritura. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18-19. Y dice la letra de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto que acabo de leer se ha interpretado como un mandato, se ha interpretado como una gran comisión, pero desde el punto de vista bíblico de decreto, yo digo esto dentro de un decreto. Ahora, ¿quién fue el que dio este decreto? Vamos a ver en el libro Apocalipsis, capítulo 19 del libro Apocalipsis. ¿Quién fue el que dio este decreto? Alabaos el nombre del Señor. Dice la letra de la siguiente manera, Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ciertamente el edicto del rey Asuero fue
no puede ser revocado. El edicto de todos los emperadores, ni nadie se atrevió a anular o desobedecer ese edicto, pero nos encontramos paradójicamente que el edicto dado por el rey de todos los reyes, por encima de Darío, por encima de Asuero, por encima de Ciro, por encima de Nerón, por encima de Augusto César, por encima de cualquier nombre que se encuentra bajo la tierra o el cielo, Jesucristo, ese edicto ha sido hecho caso omiso por muchas personas que no se atreven a entender y que han tomado la iglesia simplemente como un lugar de reunirse temporalmente, que han tomado la iglesia como un lugar para desarrollar su talento y sus dones, pero el objetivo realmente de la iglesia es cumplir con el edicto, con el mandamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese Señor del Señor de Jesucristo dio un edicto. Ahora bien, la gran comisión ha sido tomado en forma ligera por nosotros, los pastores, líderes de la iglesia, viéndolo como un mandato acondicionado